Hola, hola. Ya. Vamos a empezar entonces con el módulo 2 por fin. ¿Ya? Entonces, esto es la primera clase, la última, la de ayer fue lo último del logaritmo, como le había dicho, se lo comenté ayer. Es la última sesión que íbamos a tener del módulo uno. ¿Ya? El módulo uno es de precálculo, se lo recuerdo. Entonces, ahora sí, ya empezamos con el tema que es como más central del curso, que es el cálculo diferencial. Ahora, tampoco nos quedan demasiadas sesiones del semestre, así que vamos a darle duro a ese tema, que hay uno de los temas centrales que son las derivadas. ¿Mm? Entonces, en primer lugar, lo primero que tiene que saber usted es qué son los límites. Primera sesión del módulo 2. Límites. Ya, ¿qué son estas cosas? Estas cosas, los límites, son aproximaciones. ¿Ya? Me le voy a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo. Le voy a hacer una gráfica de una función. Le hago una gráfica de esta función. Ya, ahí tienen una función cualquiera. Y vamos a fijar un punto en concreto. No sé, voy a tomar este de aquí. Ese puntito de ahí en concreto. Entonces, ese puntito en concreto tiene, por supuesto, tiene su propia coordenada X y tiene su propia coordenada Y. ¿Ok? Ya. Ese puntito es el puntito de coordenada X, Y. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a moverme en el eje X, ¿ya? En el eje horizontal, me voy a mover de izquierda a derecha desde el 0 hasta la X. Voy a hacer eso. Entonces, eso lo voy a graficar así como con una flecha, ¿mire? ¿Entiende? Entonces, estoy parado aquí en el eje X, en este número, el 0, y me empiezo a mover hacia allá. ¿Vale? Entonces me acerco, me muevo, me voy acercando, y lo que voy a hacer es acercarme a ese puntito de ahí. ¿Ya? A ese puntito de ahí. Eso es lo que voy a hacer. Mejor dicho, le voy a cambiar la letra, no le voy a poner X porque eso puede ser un poco confuso, le vamos a poner A. Mejor. Entonces este es el punto A, I. Ya. Entonces eso, me estoy aproximando desde el eje X, desde el 0 hacia el punto A. ¿Ok? Estoy moviéndome. Cuando tú te mueves en el eje X, la función se va moviendo también. Y en el eje vertical, cuando tú lo miras en el eje Y, la función como que va bajando. No sé si eso lo ves. Vamos a hacer esto. Tú proyectas esto para arriba, te da este puntito de acá. Y eso se va a ir bajando hacia la Y. Creo que en este dibujo no se ve muy bien. Así que lo voy a hacer otro esquema. Voy a hacer otro dibujo para que se entienda mejor la situación. Eh, sí, claro. Y vamos a hacer algo así mejor. Más abrupto. Más abrupto. Entonces ya, voy a tomar este puntito de acá, por ejemplo. Para que se note más la situación. Entonces ya, misma situación. Tú estás en el eje X y te mueves hacia el punto A. Bien. Cuando tú haces eso, te mueves de izquierda a derecha hacia el punto A, la función se está moviendo de abajo hacia arriba, en este caso. Entonces, este punto le corresponde esta altura. ¿Ya? A este punto le corresponde esta altura. A este punto le corresponde esta altura. Y a este punto le corresponde esta altura. Es como que las alturas van subiendo. Las alturas van subiendo y se van pegando y se pegan hasta este número de aquí. Precisamente ese número de ahí. ¿Ya? No sé si se entiende eso que quiero decir. Voy a mostrarle por el otro lado. ¿Qué pasa si me muevo hacia el punto A pero de derecha a izquierda? ¿Ya? Acá está el punto A, me muevo de derecha a izquierda. Entonces me voy moviendo desde la derecha hacia el punto A.
Lo voy a marcar con color verde. Cuando haces eso, la función se empieza a mover por aquí. Estoy marcándolo con verde. En términos de las alturas, esto empieza a ir bajando. ¿Se da cuenta? Las alturas en el eje Y van bajando hasta pegarse con ese puntito de ahí. Entonces, ese punto de ahí es como donde confluyen las dos alturas. ¿Sí? Cuando te aproximas entonces por lo del eje X, las alturas se aproximan a un lugar. Esa idea es la idea del límite. Repito, en el eje X tú te aproximas a un punto, eso te va a implicar que en el eje Y se aproxima a otro lado. ¿Ya? Entonces, si esta es la función f, esto decimos, y lo vamos a anotar así, tome nota de esto, se anota así, decimos que en esta situación, como está escrito así en este dibujo, decimos que el límite, lo anotamos así, lim, el límite cuando x tiende a de la función f de x es, llamémosle a este puntito a esta altura, llamémosle L, ¿ya? Entonces decimos que el límite es L. ¿Ya? Esa es la definición del límite. Vale, le voy a explicar con más detalle qué significan estas cosas. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por ejemplo, para que lo entienda con más claridad. Ya, esto que está escrito acá es el esquema básico del límite. Cuando, repito, te aproximas por el eje X, entonces se aproxima por el eje Y. ¿Ya? Anote entonces, esta es la notación que ocupamos. Entonces, fíjese. Está límite, se lee así, el límite de f de x cuando x tiende a. Eso es igual a L. ¿Ya? Entonces, el límite de la función cuando x tiende a, el límite de la función cuando x tiende a es L. Se lee así, son todas esas componentes. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que lo entienda con más claridad. Ejemplo. Si tengo esta función, por ejemplo, considere esta función f de x igual a x cuadrado menos 9 partido por x menos 3. Ya. ¿Cuál es el dominio de esta función? Dígame usted, ¿cuál es el dominio? Dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Tiene que ser distinto de 0, por lo tanto no puede ser 3. Eso, precisamente. El dominio son todos los reales excepto el número 3, ¿no es cierto? Súper. Porque el 3 anula el denominador, ¿no es cierto? Cosa que ya hemos estudiado varias veces, entonces eso no hay que sacarlo y no se puede. Ya. Está vetado el número 3. Ya. Quiero que vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué pasa con el límite de la función cuando x tiende a 3? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Ese es el dominio. Sin embargo, yo igual puedo calcular el límite cuando x tiende a 3, que es el punto que le falta al dominio. Eso quiero que hagamos. ¿Cuánto vale ese valor de ese límite? Bien, entonces para eso quiero que vean cómo sería el dibujo de la función. Si tú graficas la función, ¿ya? El gráfico de la función es así. Es una recta
Acá tiene un agujero y luego sigue la misma recta. Ese es el gráfico de esta función. Y ese agujerito es precisamente aquí donde está en x igual a 3. Justamente el punto que le falta al dominio. Justo ahí hay como un hoyito. Es una línea continua que tiene un hoyo y después sigue. ¿Ya? Ese es el gráfico de esta función. Entonces, quiero que observe lo siguiente. A pesar de que el número 3 no es parte del dominio, a pesar de que el número 3 no es parte del dominio, la función igual se aproxima a algún lugar cuando tú te aproximas al número 3. Esto es lo que va a pasar. Si tú, insisto, te mueves de izquierda a derecha al número 3, me voy a mover por el eje X al número 3, entonces en términos de las alturas se van subiendo, van subiendo, van subiendo, hasta llegar a ¿dónde? A la altura que le corresponde a ese punto. Esa altura de ese punto va a ser el límite que yo ando buscando, que es la L mayúscula. ¿Ya? Voy a hacer el mismo dibujo de antes. Si ahora yo me muevo de derecha a izquierda al número 3, porque estoy aproximándome al número 3, las alturas van a ir bajando y se pegan hacia el número 3. Perdón, hacia el número L, que es la altura que le corresponde a este punto de acá. La pregunta es cuáles son las coordenadas de ese punto. ¿Cuáles serán las coordenadas de ese punto? Este punto tiene coordenadas 3, algo. ¿Cuál será ese algo? ¿Cuál será la altura de ese punto? ¿Ya? Esa es la pregunta. Ese puntito que falta ahí, que es un hoyito, es un punto de coordenadas 3, ¿cuánto? ¿Cómo hago eso? A ver, porque veo que parece que no están cachando muy bien. Vamos a calcular este límite, ¿ya? ¿Cómo calculamos este límite? Entonces, mire, voy a anotarlo acá abajo. Lo que tengo que hacer es calcular esto. El límite de f de x cuando x tiende a 3, ¿no? Esa es la pregunta. La respuesta a esta pregunta es esa altura de ese punto. Es ese mismo signo de interrogación que coloqué acá. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la altura del puntito que falta? ¿Cómo se hace esto entonces? Esto será el límite cuando x tiende a 3 de la f de x. La f de x era x cuadrado menos 9 partido x menos 3. ¿Ya? Suma por diferencia. Suma por diferencia. Lo que está arriba, x cuadrado menos 9, es por suma por diferencia. Es lo mismo que, ¿qué cosa? Se puede factorizar. ¿Cómo? X más 3 por x menos 3. Eso, justamente. Y se da cuenta que, claro, tengo x más 3, x menos 3 partido por x menos 3, de modo que estos x menos 3 se cancelan entre ellos, ¿no? Ese lo cancelo con ese. Y lo que queda entonces es esto. El límite cuando x tiende a 3 de x más 3. Cuando tú llegas a ese punto y ya calculas el límite, cuando x tiende a 3 de x más 3, lo único que tienes que hacer ahora es reemplazar. ¿Para dónde tiende la x? La x tiende a 3. Como lo estábamos viendo en el eje x, la x se mueve en dirección y se aproxima al 3. Cuando la x tiende a 3, entonces la pregunta del x más 3, ¿a dónde se va yendo eso? A 3 más 3. Se reemplaza nomás el valor de la x. Lo cual ¿Y qué da 9? 6. Estoy clarito. 6 da, ¿sí? Porque es 3 más 3. Entonces, el valor de la altura que yo ando buscando acá, eso es 6. Este puntito es un puntito de coordenadas 3,6. ¿Ya? Ese es el valor del límite, 6. ¿Okay? Es la coordenada del punto que faltaba. Entonces, ahí tiene un primer ejercicio de cálculo de límites. La idea del límite, quiero que entienda eso, la idea del límite es la idea de la aproximación. Naturalmente, eso es, de eso se trata, aproximar.
que aproximar es un recurso súper útil en matemáticas, como vamos a ir viendo ahora de aquí en adelante de a poco. Entonces, quiero que le quede claro el esquema. Yo me estoy aproximando al número 3. Como dice el límite cuando x tiende a 3, cuando x tiende a 3, la y tiende a otro lado. ¿A cuál? Al 6 en este caso. ¿Ya? De hecho, mire, voy a borrar y le voy a mostrar un poquito más de evidencia para que entienda la situación. Voy a hacer una tabla de valores. Tabla x versus y. ¿Ya? Tabla x versus y. Entonces, mire, por ejemplo, voy a tomar el número 2,5. El número 2,5 está como aquí, a la izquierda del 3. Para x igual 2,5, tú lo reemplazas acá. F de 2,5 da, ¿cuánto da eso? 2,5 al cuadrado menos 9 partido 2,5 menos 3. ¿Cuánto da eso? 5,5. ¿Ya? Sí, entonces fíjate que si yo me empiezo a aproximar con la x hacia el número 3, voy a hacer un número más cercano al número 3, el 2,9. Para el 2,9, que está más cerca del 3, la y se va a acercar más al 6, te da 5,9. Si lo hago más cerca, el 2,99, que es un número que está todavía más cerca del número 3, la y va a estar todavía más cerca del número 6. Y así sucesivamente. Si yo me empiezo a acercar todavía más al número 3, este numerito que voy a escribir acá se va a acercar cada vez más al número 6. ¿Está claro? Perdón, era un 5. Entonces, insisto, la idea de la aproximación es lo que está acá. Yo me estoy aproximando con el x hacia el número 3 y cuando hago eso, la y se aproxima al número 6. Entonces, ese valor donde la y se aproxima es el valor del límite que yo ando buscando, que es 6 en este ejercicio. Profe, Sí, dígame. esa sería la respuesta entonces. El límite de la función cuando x tiende a 3 6 o Es sería 6. 3,6. No, es 6, es 6. Pues, Es 6, solo el número 6. ¿y Solo... por qué otra consulta si se supone que la función que usted la factorizó, ¿Mm? por- si yo reemplazo directamente ahí, claro, en la función eso no me da el mismo resultado? ¿Cómo eso? No entiendo la pregunta. Si x vale 3 por ¿Ya? ejemplo, en la función reemplazo x vale 3 lo ¿Sí? reemplazo directamente, sin ¿Sí? factorizar, sin hacer nada, no ¿Sí? me da el mismo ¿Sí? resultado. No, pues de hecho te va a dar error, pues, porque si lo reemplazas te queda algo dividido por cero. De hecho te queda Pero, cero partido por cero si lo reemplazas directamente. ¿y por qué es eso, siendo que es lo mismo, se supone? No, porque no es lo mismo, ese es el tema, precisamente ese es el tema. Ah, ¿Ya? ¿Por qué no? Porque mira, para esta función el 3 está vetado, po, porque no es parte del dominio, como lo vimos recién, ¿no? El 3 no es parte del dominio. Y por lo tanto, tú no puedes calcular f evaluado en 3, eso no es posible. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es ver cómo a dónde se aproxima la función cuando el x se va hacia el 3, ¿me entiendes? Eso sí, sí se profe. puede hacer, ¿ya? El 3 no es parte del dominio, pero la función tú sí lo puedes saber para dónde se está aproximando cuando el x se va hacia el 3. Lo voy a poner otro ejemplo para que lo entienda. Vamos a ver esta función, la función, otro ejemplo. La función 1 partido por x. Esta función, 1 partido por x. Ya. La pregunta es que quiero que se planteen. ¿Cuánto será el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x? ¿Qué creen que pase ahí? ¿Ya? Vamos a hacer eso.
¿Qué pasará en este caso? Entonces, mire, le voy a hacer el dibujo de la función 1 partido por x. El dibujo de la función 1 partido por x es así. Es una cosa como así. Y por este otro lado, para abajo, así. Ese es el gráfico de la función 1 partido por x. Ya lo que está marcadito con rojo. Entonces, si quiero ver el límite de esta función cuando x tiende a 0, ya cuando x tiende a 0, lo voy a marcar con color azul. Ese es el 0, ¿cierto? El punto 0 del plano cartesiano es donde se cortan ahí, ¿cierto? El origen. Entonces, cuando el x tiende a 0, fíjate, voy a marcarlo con color verde. Yo me muevo de derecha a izquierda hacia el eje, hacia el 0, por el eje x. Me voy moviendo, me voy moviendo, me voy moviendo, me voy moviendo. Entonces, ¿qué pasa con las alturas de esta función? Fíjate que las alturas van subiendo, van subiendo, van subiendo y sube y sube y sube y sigue subiendo. Y es porque cuando tú te aproximas al 0, la función va hacia arriba. ¿Ya? De hecho, el dibujo te lo muestra. La función va, si tú te mueves de derecha a izquierda hacia el 0, la función va subiendo. Y de hecho sube sin ningún tope. Sigue subiendo y sigue subiendo y sube. ¿Ya? Pero es muy distinto si yo me aproximo de izquierda a derecha hacia el número 0. Si me aproximo de izquierda a derecha, la función va para abajo. ¿Sí? Porque estoy como en la otra parte, ¿no? La función valora la función esta, función 1 partido por x es así. Una parte sube, una alita sube, la otra alita baja. Es como... Entonces, si te mueves de izquierda a derecha, la función va hacia abajo y nunca se detiene de bajar. Entonces, ¿qué pasa con el valor del límite? Entonces, Límite infinito en el fondo, ¿no? sí, pero fíjate que es distinto porque tú te mueves de izquierda a derecha, es hacia abajo, y de derecha a izquierda es hacia arriba en este ejercicio. Entonces, es como que tengo dos posibles, po, un infinito para arriba y un infinito para abajo, ¿no? La respuesta a esta pregunta es que este límite no existe. ¿Bien? Esa es la respuesta. Que no tiene límite en el fondo, porque por lo mismo porque se va al infinito para arriba y para abajo, en el Sí, fondo, ¿cierto? sí, Ya. sí. Ya, este límite no existe. Lo que pasa es que ya, los límites, se lo muestro por lo siguiente, porque los límites no necesariamente existen. Cuando te piden calcular un límite, ese límite no necesariamente es un número concreto, como en el ejemplo de acá. Puede ser que simplemente no exista ese límite. Cuando sí existe el límite, como en el ejemplo anterior, es un número concreto, como en el ejemplo anterior, que valía 6. Entonces, los límites son una cosa de aproximación, pero esa aproximación puede que tenga sentido o puede que no. Cuando sí tiene sentido, te da un número concreto. Cuando no, es simplemente algo que no existe. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a calcular un límite. Calcule este límite. Límite cuando x tiende a 2 de esto. 2x menos 3 partido por 4. Vamos a hacer esto. ¿Cuánto dará esto? ¿Qué hay que hacer?
Ya, ¿cómo se calcula este límite? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo único que tienes que hacer en este ejercicio es reemplazar x igual a 2 en la expresión. Lo que va a dar esto es ni más ni menos que 2 por 2 menos 3 partido por 4. ¿Cuánto es eso? Un cuarto. Ese es el valor de este límite, ¿ya? Entonces, cuando el x tiende a 2, esta función se aproxima a ¿dónde? Al número un cuarto. ¿Ya? Este es un ejemplo donde el límite sí existe. Aquí está. Este es el valor, un cuarto. Súper concreto, esto es. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Preguntas? Otro ejemplo, a ver. Ya, ejemplo número 1. A. Ejemplo número 2. B. Veamos qué pasa en este caso. Límite cuando x tiende a 3 de esto. X cuadrado menos x menos 6 partido por x cuadrado menos 9. Calcule ese límite ahora. ¿Da cero? Creo Cero que dividido de no. cero. Mira, si tú lo reemplazas, directamente reemplazas el 3 acá adentro, vamos a probar qué pasa en ese caso. Si reemplazas, lo que va a dar es 3 al cuadrado menos 3 menos 6 partido por 3 al cuadrado menos 9, ¿cierto? Si lo reemplazo me da eso. ¿Cuánto da este valor? Esto es 0 partido por 0 0. partido por 0. 0 partido por 0, ¿sí? Cuando usted se encuentre algo del estilo 0 partido por 0, eso es una indeterminación. ¿Ya? Eso es una indeterminación. Lo que significa, sencillamente, significa que el límite, para calcularlo, tú no puedes llegar y reemplazar, sino que tienes que hacer algún trabajo algebraico para desarrollar el límite. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es, tú te das cuenta que no se puede llegar y reemplazar el valor, por lo tanto hay que hacer algún trabajito algebraico para arreglar este límite. ¿Qué es lo que hay que hacer? Factorizar. Tiene que factorizar. Factorice arriba y abajo. Numerador y denominador. Perdón, profesor, pero una pregunta, porque en el caso del ejercicio A, llegamos y reemplazamos, ya Sí. ahí dio un valor. Sí. En el caso del ejercicio B, al reemplazar, nos dimos cuenta que era 0 partido por 0, entonces ahora habría que factorizar. Sí. Entonces, inevitablemente siempre va a haber que hacer el proceso de reemplazar y Sí. después cuando nos da algo así como raro, hay que devolver el camino y intentar otro camino, ¿cierto? Justamente, eso No es. se puede saber antes. Ya, No, ok, no se gracias. puede saber antes, claro. No, tienes que reemplazarlo. De hecho, siempre que te pidan calcular un límite, tienes que evaluarlo al tiro, reemplazar. Es inmediato. Y Ok, si no se, gracias. y si no se puede, claro, hay que hacer truco. Entonces, mire, vamos a factorizar. Vamos a factorizar. ¿Cómo me queda la factorización arriba? Menos 2 menos 3. No, no. 2 y menos 3. Sí. X más 2 y X menos 3, justamente. Y abajo de nuevo una suma por diferencia, X más 3 por X menos 3. Entonces, yo ahora puedo cancelar estos dos X menos 3 que están aquí. Ya, esto es parecido a lo que hicimos antes en un ejercicio, ¿cierto? Y me queda una cosa mucho más sencilla. El límite cuando X tiende a 3 de X más 2 partido X más 3. Y de nuevo, cuando tú, por eso te hacía el comentario, ahora que de nuevo tienes que calcular este límite. ¿Cómo calculo el límite? Reemplazando nomás. Reemplaza el valor. Y ahora sí que reemplazar va a dar sentido, porque si tú lo reemplazas te queda 3 más 2 partido 3 más 3.
lo cual es 5/6. Ese es el valor del límite, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Reemplazar no me funcionó. Hago trabajo algebraico y después vuelvo a reemplazar. Y ahí sí que funcionó. Si no hubiera funcionado de nuevo, tengo que hacer más arreglo y luego lo evalúo de nuevo. Y si aún no funciona, hago más arreglo, lo evalúo hasta que funcione, hasta que resulte, ¿no? Este tipo de cosas son súper recurrentes y nos van a aparecer a cada rato, los 0 partido por 0. Este tipo de indeterminaciones son súper recurrentes en este contexto. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Profe, a mí se me cortó el internet justo en la primera parte cuando está la flechita y dice 3 menos 3 menos 6. ¿De dónde salieron esos valores? Ya lo Porfi. evaluamos. Lo que hicimos fue reemplazar en esta expresión por x igual a 3. ¿Cachai? Por eso queda esto, 3 al cuadrado menos 3 menos 6 3 al cuadrado. Ya. sí, Es partido que de me 3 faltaba ese al cuadrado arriba, por eso Ah, me. sí, Ya. se había borrado, sí. Claro, y eso te da 0 partido por 0. Ya, gracias, profesor. Entonces, esa es la idea del límite, ¿vale? Es una idea de aproximación. Por eso siempre aparecen este tipo como de errores e indeterminaciones, porque las aproximaciones pueden ser un poco engañosas. Y ahora, entonces, lo que más le va a interesar a ustedes saber ahora en este contexto es saber calcular límites, ¿ya? Cuando, como le decía, los límites no siempre existen, pero vamos a ver cuando sí podemos calcularlos. Hay herramientas para calcular límites, ¿ya? Eso se llama álgebra de límites. Te lo voy a mostrar. ¿Ya? Esto se llama álgebra de límites. ¿Qué es el álgebra de límites? Significa que los límites, como son números, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden dividir, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes esto, el límite cuando x tiende a algún número a de una suma de dos funciones, f de x más g de x, esto se puede separar como la suma de los límites. La suma de los límites. ¿Se entiende? Si tengo el límite de la suma, es la suma de los límites. ¿Ya? Eso es una primera propiedad que tiene para calcular límites, que nos va a servir. Entonces, anotémoslo aquí. Propiedad número 1. Esto. Y lo mismo pasa si hago con un menos, naturalmente. Si funciona con el más, va a funcionar con el menos también. ¿Ya? Segunda propiedad. También funciona con la multiplicación, po. El límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites también. Por ejemplo, eso también es válido, ¿ya? El límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites. Entonces, como que lo que está dentro, si se está multiplicando, lo puedo separar. También pasa con la división. Ya, también pasa con la división. Propiedad número 3. El límite de la división es la división de los límites. Estas son las herramientas que vamos a utilizar nosotros para calcular límites.
¿Ya? Vamos a ir viendo eso, entonces vamos a aplicar algunos ejemplos y le voy a mostrar cómo para calcular límites. Ya, anote eso, el álgebra de límite, ahora lo vamos a ocupar. ¿Mm? Ya. Ejemplos. Vamos a ver ejemplos y les voy a poner ejercicios también. Ejemplos. Si le digo esto, calcúleme el límite cuando x tiende a 1 de 5. ¿Cuánto es? Primer ejemplo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Nadie? Ya, se lo explico. Este valor se lo voy a mostrar con el dibujo para que lo entienda. Usted sabe que la función 5 es una función constante, ¿ya? Pensemos, esta es nuestra función que depende de la x, solo que 5 no es una función que depende de x, porque es un 5 fijo, ¿no? Entonces, como lo hemos visto, las funciones que son así constantes son líneas horizontales. Es una línea horizontal que está justo a la altura número 5. Ha subido 5 unidades hacia arriba. Entonces, cuando el x tiende a 1, marquemos por aquí el número 1, por acá. Cuando x tiende a 1, si yo me acerco de izquierda a derecha hacia el número 1, la función está todo el tiempo donde mismo, pegada ahí en el 5. Si yo me acerco de derecha a izquierda, la función sigue estando pegada en el mismo lugar, porque es constante, no se mueve de ahí. Entonces el valor de este límite es el mismo 5. ¿Ya? Esto ocurre en general, el límite de una constante es la misma constante. Anote por ahí, vamos a anotar esa observación. En general, entonces, el límite de una constante es la misma constante. Por esta razón. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo el número de c, el límite de c, cuando x tiende a lo que sea, a una a, esta es la misma constante c. ¿Ok? Es la misma constante c. Entonces, eso, el límite de una constante es la misma constante, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplito similar a esto, entonces, si yo le coloco esto, el límite cuando x tiende a 0 de, qué sé yo, menos 3, esto será, como es el límite de una constante, el mismo menos 3. Sin ninguna duda es la misma cosa. Ya, otro límite, a ver, ¿cuánto será, por ejemplo, el límite de x cuando x tiende a 2, por ejemplo? ¿Cuánto vale esto? 2. 2 nomás, ¿sí? Cuando es así de sencillo, lo único que tienes que hacer tú es reemplazar. Si la x tiende a 2, la x, el límite te va a valer el mismo 2. ¿Ya? Son ejemplos bien sencillos para que vayan entendiendo la cosa. Veamos otro ejemplo.
ya un poco más complejo. Ejemplo 3. Calcule este límite. El límite cuando x tiende a 4 de esto. Raíz de x menos 2 partido de x menos 4. ¿Cuánto vale ese límite ahora? Este es más complicado. ¿Cómo lo hacemos? Quizás no se puede porque abajo quedaría 0 y no se puede dividir por 0. Y arriba también queda 0, Ah, ¿cierto? ah. Porque es raíz de 4, que es 2, menos 2 también. Entonces, de nuevo, este límite de nuevo es de la forma 0 partido por 0, por la Pero misma hay que razón. factorizar. Claro, entonces quiero que le quede claro, cuando usted se encuentre con un límite de la forma 0 partido por 0 es porque hay que hacer trabajos algebraicos, ¿ya? Hay que factorizar, hay que, no sé, distribuir, al hacer alguna cosa. ¿Bien? El 0 partido por 0, lo único que me dice es eso, que hay que seguir trabajando el límite. ¿Y a qué se refiere con eso, profe, seguir trabajando el límite? Que hay que hacer arreglitos algebraicos para modificar y alterar esta expresión que está acá, que estoy marcando con verde. ¿Ya? Hay que Ya, hacer pero, Dime. no, pero en lo concreto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, no sé, ¿es resolver como esa ecuación? ¿Transformarla en otra cosa? Factorizar, distribuir, sumar, restar, hacer cosas de ese estilo. ¿Mm? Ya, ok. Hay que hacer alguna manipulación algebraica, eso hay que hacer. Entonces, le voy a mostrar, por ejemplo, cuál es la solución en este ejercicio, para que entienda a lo que me refiero. Entonces ya, voy a tomar este límite y lo voy a escribir tal cual, lo mismo. Raíz de x menos 2 partido de x menos 4, lo mismo tal cual. Y fíjese, este truco voy a hacer. Voy a hacer un truquito algebraico y voy a multiplicar por un 1 conveniente. Tú sabes que multiplicar por 1 es no hacer nada. Entonces, mire, esto es lo que vamos a hacer. Voy a multiplicar por esta fracción. Raíz de x más 2 partido raíz de x más 2. Esta fracción en sí misma, esto vale 1. Porque es un número dividido por sí mismo. Entonces eso claramente es 1. ¿Por qué se hace este truco entonces? Si estoy multiplicando por 1 y multiplicar por 1 no va a hacer nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia? La gracia de Que al hacer ese multiplicar truco... las raíces se va la raíz, ¿o no? Sí, pues, precisamente. Po. En lo que está arriba en el numerador te queda una suma por diferencia. ¿Sí? Porque tiene raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. Entonces está el más por el menos, ¿cierto? Suma por diferencia. Y eso va a hacer que la raíz desaparezca. ¿Mm? Entonces, por la suma por diferencia, lo que va a quedar arriba de la fracción es esto. Raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y abajo en el denominador queda la multiplicación de las dos expresiones. X menos 4 por raíz de x más 2. ¿Cacharon eso? Ahí ocupé suma por diferencia. Y esa es precisamente la gracia, porque ahora esta raíz con ese cuadrado se van a cancelar entre ellos. ¿Sí? Y lo que va a quedar entonces, ¿qué cosa es? Después de haber hecho ese truco, queda límite cuando x tiende a 4 de x menos 4 partido por x menos 4 por raíz de x más 2. A esto me refería con hacer trucos algebraicos con manipulaciones. Es como lo que Ya. hice fue multiplicar por un 1 conveniente y haber hecho así como algo súper como artificial, pero que me resulta para modificar la expresión algebraica, la original. Profesor, una pregunta. La única forma de que a nosotros se nos ocurra ese uno conveniente o ver en el fondo esa manipulación es pura práctica, ¿cierto? Sí, Ya, tiene que hacer harto ejercicio, ok. pero sí, eso es primordial, pero eh, ¿cómo supe yo que había que hacer eso? Porque acá tengo esa raíz
este objeto y este objeto están totalmente relacionados. Solamente que este objeto es el de arriba pero al cuadrado. Y este es lo mismo. Este 4 es lo mismo que el de arriba pero al cuadrado. ¿Sí? Repito, este de acá es este mismo pero al cuadrado. Y este de acá es ese mismo pero al cuadrado. Con eso yo tenía la información de que ya voy a tener que hacer esta suma por diferencia. ¿Mm? Con esa suma por diferencia, ¿por qué además era especial? Porque, como hemos visto, permite deshacernos de la raíz. ¿Ya? Esa es como la idea, ¿bien? Entonces ya, llegado a este punto, estos x menos 4 los cancelo entre sí. Y me queda sencillamente esto, límite cuando x tiende a 4 de esto, 1 partido raíz de x más 2. Y ahora esto ya se puede simplemente reemplazar. Simplemente ya es posible reemplazarlo, ni más ni menos. Y lo que queda es esto, 1 partido raíz de 4 más 2, la cual da un cuarto. Listo. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Hay dudas? Sí, se entendió. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, a esto me refería entonces con manipulaciones algebraicas, ¿no? Tú tomas la expresión original y como que la modificas de alguna manera para tener alguna cosa que sea más manipulable y poder calcular el límite finalmente. Ya, vamos a hacer otro ejemplo. Ejercicio 4. Calcule este límite. Te voy a pedir que lo intentes hacer tú. Este. X cubo menos 1 partido por x menos 1. Trata de hacer ese. Trata de hacerlo. Lo revisamos en un ratito.
¿Cuál es el truquito que hay que usar aquí entonces? A ver, ¿cuánto da este límite? Yo primero, profe, factoricé lo de arriba por x menos 1 ¿Mm? ¿Ya? y ahí empecé hacia abajo. Ya, perfecto. Mira, en primer lugar, claro, lo que te había dicho, primero tienes que reemplazar. Primero, a ver si te resulta. Entonces, en este caso, claro, de nuevo no va a funcionar porque te queda 1 al cubo, ¿cierto? Menos 1 partido por 1 menos 1, lo cual es 0 partido por 0. Entonces, en este caso, también, como en la mayoría de los ejemplos que hemos visto, indeterminación. Por lo tanto, claro, hay que factorizar. ¿Cómo se factoriza lo de arriba? Yo lo dejé como x menos 1, x cuadrado más x más 1, partido por x menos 1. Justamente, pues eso es por un producto notable que vimos hace mucho tiempo atrás que se llama la diferencia de cubos. ¿Sí? Porque estoy restando el x cubo menos 1, que 1 es 1 al cubo. 1 por 1 por 1 es 1. Entonces, estoy restando dos cubos y hay un producto notable para eso. Precisamente, que era ese. Se factoriza de esta forma, x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Recuerda entonces, diferencia de cubos. Eso es lo que estamos usando aquí. Y eso no hay nada más que hacer porque ahora ya cancelo ese x-1 con ese x-1 y ahora ya puedo simplemente evaluar el límite, reemplazarlo en esta expresión. X cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1 y esto da, ¿cuánto? 1 al cuadrado más 1, lo cual da 3. ¿Está claro? ¿Preguntas? Preguntas, preguntas. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Último. O penúltimo, algo así. Trate de hacer este. Límite cuando x tiende a 4 de esto. Raíz de x más 12 menos 4 partido por 4 menos x. Se da cuenta que le estoy poniendo puros ejercicios, como que no le estoy explicando nada realmente. O sea, son puros ejercicios para que usted trabaje, porque necesito que aprenda a calcular el límite, ¿no? En este momento es como puro hacer ejercicios, puro hacer ejercicios, puro hacer ejercicios. Después vamos a hablar un poco más de teoría. Así que, bueno, trate de hacer este ahora. Inténtelo.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Salió o no salió? No, a mí no me ha salido. Ya. Este es parecido al que vimos hace un rato, porque de nuevo tengo una raíz cuadrada. Entonces hay que usar suma por diferencia. ¿Mm? 16 tercios. Vamos a ver, pues vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser. Entonces, de nuevo, el truco es similar al que vimos hace un rato, porque de nuevo tengo una raíz y que me gustaría deshacerme de esa raíz, entonces tengo que ocupar la suma por diferencia. ¿Ya? Entonces, ese es como naturalmente lo que podrías intentar hacer. Fabricar una suma por diferencia para que esa raíz desaparezca. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, multiplicando por lo mismo que está acá arriba, pero con el signo contrario. ¿Ya? Raíz de x más 12 más 4. Y si multiplico también tengo que dividir por lo mismo, para que no se altere lo que ando calculando. Se multiplico y divido por lo mismo, que es lo que está arriba, pero con el signo contrario. En vez de menos 4 pongo más 4 para que se arme una suma por diferencia. Con esto, lo que va a pasar entonces, suma por diferencia en el numerador, va a quedar la raíz de x más 12 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Partido por la multiplicación de estas dos cosas, 4 menos x por raíz de x más 12 más 4. Y ahora, claro, precisamente esa es la gracia, que la raíz con el cuadrado se cancelan entre ellos. Y lo que va a quedar es entonces límite, cuando x tiende a 4, de x más 12 menos 16. ¿No? 4 al cuadrado 16. Y lo de abajo del denominador queda lo mismo, tal cual. Ya. Continuamos entonces. Tengo arriba x más 12 menos 16. Eso es lo mismo que poner x menos 4. Y abajo lo mismo, raíz de x más 12 más 4 fuera. Límite cuando x tiende a 4. Y ahora estoy casi, porque este x menos 4 con ese 4 menos x no se pueden cancelar así como así. Hay que hacer algún truco más para poder anular estos dos. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer algún truco para poder cancelar el x menos 4 con el 4 menos x. Porque no son idénticamente lo mismo, son un poquito distintos. Están al revés, de hecho, ¿no? X menos 4 y 4 menos x. ¿Qué puedo hacer entonces? Multiplicar. ¿Por menos 1? Por menos 1, exactamente. Sí, porque mira, voy a hacerlo en el de arriba. X menos 4 lo voy a borrar. X menos 4 es lo mismo que menos 4 menos x. ¿Ya? El x menos 4 es lo mismo que el otro, pero con un menos por fuera. Es menos 4 menos x. Y ahí sí que ya puedo cancelar, po, porque puedo cancelar ese 4 menos x con ese 4 menos x. ¿Qué es lo que va a quedar entonces? Límite cuando x tiende a 4. Y arriba queda ese menos, ¿sí? Por lo tanto hay un menos 1 ahí arriba en el numerador. Y en el denominador queda esa raíz más 4. Y ahora llegado a este punto, ya cuando llega a este punto de haber hecho esa cancelación, ahora ya podemos llegar y reemplazar nomás, ¿cierto? Reemplazamos y vamos a tener el valor del límite. ¿Cuánto da esto entonces? Menos 1 partido por raíz de 4 más 12 más 4. Lo cual da, voy a escribirlo acá arriba, el resultado final será menos 1 octavo.
¿Sí? Eso, menos un octavo. Ese es el resultado, menos un octavo. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Preguntas, preguntas, preguntas. Entonces, en la Digo. multiplicación por menos 1, ¿Mm? abajo no pasa nada. No, porque solamente alteré el de arriba. El de abajo lo dejé abajo, lo dejé igual. Y es que en realidad no multipliqué por menos uno. Lo que hice fue como dar vuelta a las cosas. Pero si hago eso, tengo que poner un menos uno. ¿Cachai? No es como no es lo mismo que estás pensando tú. Por eso solo aparece arriba y no abajo. ¿Vale? Eso. ¿Alguna otra duda? ¿No hay preguntas? Ya, pues entonces quedamos aquí, estamos listos. ¿Ya? Entonces, con esto damos inicio al módulo 2 pues. Vamos a ir viendo los temas, estos temas son los temas centrales del curso, ¿no? Límite en primer lugar, continuidad viene después y finalmente viene el tema de derivadas, que derivadas es como el capítulo así, pero el corazón del cálculo diferencial, ahí vamos a entrar así como de lleno, ¿ya? Sí, sí, claro, me puedo quedar. Eso, gente, cuídense, nos vemos. ¿Profe, va a subir alguna guía respecto de esto, no? Sí, sí, claro. Ah, ya, ya, Mañana yo creo. ya, listo, profe, chau. Ya, chao. Chau, chau.